Bueno, chicos, buenas tardes y bienvenidos al chicos y chicas, chiques, perros, gatos, ¿cómo se llama? Todes, gaticos y monetes, ¿no? Bienvenidos al Club Empel en este 17 de julio, víspera del glorioso alzamiento nacional. La conferencia de hoy, dentro del ciclo Memoria Histórica para Todos, va sobre los voluntarios extranjeros en la cruzada. La razón es que siempre hablamos de los italianos y alemanes en la cruzada, por su importancia, pero nos olvidamos de rusos, irlandeses, britons, porque en Briton entran varias cosas, franceses, portugueses, rumanos y hasta un finlandés, que escribió un libro sobre ello. Quería hacer una pequeña síntesis de él, igual que de algunos hermanos hispanoamericanos que usaron la cruzada, pero no estaba a tiempo. Lo dejamos para una más adelante. Todas estas nacionalidades se batieron el cobre en nombre de la libertad. Y eso hay que agradecérselo, porque son una parte muy olvidada de la historia de la cruzada. Como siempre, también me gusta hacer unos pequeños agradecimientos. Paco Caballero y Ernesto Milán. Ellos, con sus consejos, datos y aportaciones, y préstamo de libros, me han ayudado en todo esto. Primero voy a hacer un pequeño síntesis de los no voluntarios. Hay que entender que hubo no voluntarios. ¿Qué entiendo como no voluntarios? Alemanes, italianos y portugueses, ¿vale? Y ahora entraremos por qué. Pues porque sus gobiernos oficialmente apoyan el alzamiento. Entonces no son voluntarios como tal, que es de lo que va esta conferencia. Los alemanes es la famosa Legión Cóndor, ¿no? Que son soldados, en su mayoría soldados de la Wehrmacht. No hay voluntarios. Otra cosa es que se alisten voluntarios a venir a España, pero no son civiles voluntarios políticos. Hay unos 19.000 en total en todo este tiempo, con unos 6.500 regularmente. Es importante una cosa: la Legión Cóndor fue independiente, no tuvo mandos españoles y sí que había un compadreo y había unas cosas que se hacían conjuntas, pero no oficialmente. Continuamos con Italia. El Corpo de Tropa Voluntaria. Fueron unos 80.000. 6.000 de ellos sirvieron en la Fuerza Aérea. Esa famosa Fuerza Aérea que solo hacen que quejarse a día de hoy, va a bombardear Barcelona, va a hacer malbé Sant Felip Neri. Incluso he llegado a escuchar la gran locura de que la Sagrada Familia no fueron los rojos los que se cargan las escuelas y profanan la cripta, sino que fue la aviación italiana. Ahora ya al final todos los males del mundo fueron la aviación italiana, la muerte de Manolete, incluso posiblemente igual, cualquier barbaridad. Las iglesias las quemaron también la aviación italiana, tenerlo claro eso. Hubo 6.000 en la Fuerza Aérea, 45.000 del Ejército Regular y unos 29.000 camisas negras voluntarios. El Cuerpo de Tropa Voluntario fueron gente del ejército, no fascistas, ¿vale? Porque sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial era obligatorio estar en el ejército, afiliarse al partido y depurarse, pero antes no. Así que en esos voluntarios solo 29.000 eran camisas negras políticas. Es interesante, ¿vale?, que primero fueron independientes, pero a lo largo de la guerra se integran muchos en el Ejército Nacional, que son las famosas flechas negras, que hay varios libros y estudios que los recogen. Y luego tenemos los portugueses, que hay entre 1.000 y 20.000. O sea, todas las fuentes fallan. No se sabe nada en realidad. Fueron soldados del ejército que vinieron voluntarios, ¿vale? No, al revés, soldados del ejército y voluntarios de la milicia de la Legión Portuguesa, ¿vale? Esta gente sí que fue oficial porque su país Salazar estaba a favor del alzamiento, pero no hay una contabilidad que se pueda encontrar, o yo no he sido capaz de encontrarla, y todas las fuentes a las que he recurrido tampoco. Hay que tener en cuenta también dos pequeños datos que voy a dar ahora empezamos con los voluntarios. Pensar que la Legión extranjera, antes del alzamiento nacional, había 67 personas enroladas de 13 países distintos. En agosto del 38 había 1.248 de 37 países. Podemos entender que este aumento era debido a la cruzada. Si no tiene sentido, no te listas a la Legión para quedarte en tu casa, ¿no? Y luego hay dos datos importantes. Hubo portugueses en Falange, que no están contabilizados. Eran del Movimiento Nacional Sindicalista Portugués. No se tienen datos exactos de cuántos hubo. Y luego sí que es verdad que hubo 1.000 nacionalidades distintas en el requete. Católicos del orbe entero se alistaron al requete. Empezamos ya con las nacionalidades concretas. Los de habla inglesa. Y he puesto habla inglesa porque decir que eran ingleses es un poco arriesgado, ¿vale? Existe un libro muy interesante, un libro del sistema, pero muy interesante a pesar de eso, que se llama Voluntarios Europeos al Servicio de Franco. Y aquí nos habla de 4 individuos. Yo los he cogido y los voy a citar brevemente
porque son un ejemplo constituyente de los britons o saxons que hubo en nuestra cruzada. Primero del que se habla es de Vincent Patriarca. Es un americano de ascendencia italiana, pero americano. Y sobre todo que era de esos que ya no hablaba italiano casi, que eso también es importante, ¿vale? Fue un piloto que acaba prisionero de los rojos y es intercambiado por un yugoslavo. Su aventura corrió poca gloria. Nagenbal es un australiano que se alista en la Legión. Como el tío habla un poco de francés y no se fían de su nacionalidad, entendamos que la Legión extranjera española se entraba, la gente decía su nombre, pero te podías fiar o no. Pero como hablaba un poco de francés, lo metieron en la Jeanne d'Arc, en la Juana de Arco, que fue donde metieron a todos, la mayoría de franceses, pseudo-franceses o extranjeros que hablaban francés. La Legión los ponía ahí y dice, bueno, los tengo aquí medio controlados, ¿no? Este Nagenbal se porta como un héroe, es un héroe de la cruzada, es condecorado con 40.000 millones de medallas, luego vuelve a Inglaterra, que él es australiano, y se alista en la RAF. Cae el 8 de septiembre de 1940 luchando contra los alemanes. Frank Thomas, ¿vale?, era un fascistoide galés. ¿Por qué digo fascistoide? Pues no estaba afiliado a nada, pero declara a su padre. Él dice después, a todo lo pasado, que no, por el afán de aventuras y tal, pero en el momento entrevistan a su padre en un periódico local y dice que siempre había sido simpatizante de las ideas fascistas que florecían en Europa y tal. Y eso sí, era fascistoide, no digamos fascista, digo fascistoide, y sobre todo aventurero. ¿Qué le pasa? Se cansa de la disciplina del tercio. Ve la brutalidad con la que se trata a los extranjeros en el tercio, que era verdad, menos los portugueses, al resto se les trata como a perros, y el tío se pega una deserción cuando vuelven a los irlandeses para casa que flipas. Jamás pudo volver a España porque constaba como desertor del tercio. Y luego tenemos a Peter Kemp, que era un inglés salido de Cambridge, bon vivant, juerguista, a más no poder, que su padre, que era un señor de posibles, le dice: en España en la guerra te harán un hombre. Y lo manda, eso sí, con una paga, ¿eh? El tío se ve que iba muy bien vestido y tal, y no sé qué. Pero bueno, este hombre, que lo mandan a hacer su nombre, primero se alista al requeté porque le dicen: no vayas a la Legión, que son unos chalaos, te van a pegar por inglés y tal. Y el tío se alista al requeté pues, con su condición de católico, pero ve que el abastecimiento es un desastre, que reina el caos. Dice: los tíos tienen unos huevos brutales, pero aquí reina el caos, yo necesito disciplina y entrenamiento militar. Se va a la Legión, que la considera más profesional. El tema es que le encanta. O sea, lo que otros les horrorizaba, que la disciplina de la Legión, a él le parece perfecto, le parece lo mejor del mundo. Este hombre es herido de gravedad brutal, lo tienen que operar varias veces y al final lo mandan convaleciente a England. Cuando está en England se dedica a hablar pues bien de Franco y a defenderlo y tal y no sé qué. Este hombre, cuando luego lo regresan y ya pues al final enseguida ya se acaba la cruzada y España se libera, tiene una audiencia personal con el caudillo y el caudillo pues expresa su gratitud y tal, como hacía con varios extranjeros. Pensar que es un momento en el cual Inglaterra era, sí, no beligerante y tal, pero al final muy anti-española. En España también había un sentimiento muy anti-británico y bueno, y esto se hace un poco para limar asperezas. Este hombre toda su vida estuvo ligado al ejército, fue un militar y un gran anticomunista. Y me comenta Ernesto Milá que lo conoció en Honduras en el 83 y aún seguía defendiendo al caudillo. Este hombre muere en Nicaragua, ¿vale? Está siempre luego en todas las luchas anticomunistas, en Budapest, todo, y muere en Nicaragua por un tiro en la guerrilla, ya casi con 50 y pico de años. Y de los ingleses hablamos de algo importante, que es la Brigada Irlandesa. La Brigada Irlandesa fueron 700 hombres que de la mano de Wayne O'Duffy, él era el líder de primero camisas verdes y luego camisas azules irlandeses. Esta brigada se preparó con mucho afecto y cariño por parte del caudillo. Realmente fue una propaganda política brutal. Le interesaba a él mucho que esta gente estuviera aquí porque al final eran católicos, que ya no había un componente político, sino que eran católicos, aunque O'Duffy era un fascista tomo y lomo, pero aquí se vendió con eso. Hubo casi 10 meses de preparación, de qué se hace con ellos, qué tal, no sé qué. También es verdad que Eowyn vendió mucho la moto de sus tropas y que eran tal, súper preparados y tal, y bueno, luego se demostró que no era lo mismo. Al final se constituye como la quinta bandera de la Legión extranjera. Como una anécdota, pidieron no combatir con sus hermanos católicos vascos.
A los 4 días que ya vieron el percal dijeron que todos los vascos eran rojos. No era ni una cosa ni otra. Típico de inglés, ¿no? Hermanos católicos vascos. Son rojos. A ver, coño, había muchos matices, ¿no? Pero bueno, rollo inglés al final. No ni enraja ni enrajará, que es lo importante, ¿no? Después de 1000 vicisitudes en el viaje, se preparan en Cádiz y tal, llegan a Cienpozuelos. Y unos falangistas que llegan de Canarias los ven muy extraños y ¡pam! Se lían a tiros con ellos. Al final se lía una sangría entre falangistas canarios e irlandeses que flipan. Bueno, al final hay que entender una cosa. El caudillo, no justiciados, pero fueron degradados y demás por las simpatías que él tenía con los irlandeses. En el frente del Jarama sustituyeron las compañías de regulares y se les manda avanzar hasta un pueblo llamado Tiltucia, ¿vale? No dan el callo. La verdad es que brincan a más no poder, eran una gente muy fervorosa, muy tal no sé qué, y estaban muy preparados y habían vendido mucho la moto como los italianos en África. Y a la hora de la verdad, nada, no dan el callo. ¿Y qué pasa? Al día siguiente les dicen, no, vosotros sois legión. Bueno, somos sois la legión. Avanzar otra vez. Bueno, es que un perro y las pulgas y no sé qué. Decían, las pulgas que han dejado los moros en las trincheras no nos dejan avanzar. Unas excusas brutales. Eon y Daffy, como siempre, arriba abajo con el coche, con los mandos, a llorarles y tal, para al final no tener que luchar. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí pierden la simpatía del caudillo. Bueno, al final, en ese momento, Eon o Daffy se saca de la manga, ¿no? No, es que el pacto de venir aquí era durante 6 meses... pero porque la tropa estaba descontenta. Se quejaban del armamento, se quejaban de la comida. Ingleses, no, es que le echan mucho aceite esta gente, lo fríen todo y tal. Al final, sin pena y gloria, se van. Y también es verdad que al caudillo ya le iba bien que se piraran, porque era una tropa que no les servía para nada y le daba por saco con todo. Continuamos. Los franceses, la compañía Juana de Arco, como hemos hablado antes, que fueron franceses luchando en la Legión en la España nacional. La mayoría venían de Acción Francesa. Hay que entender que una cosa muy importante. Maurras apoyó al caudillo y lo visitó. Pero pensaba una cosa, después del por culo que dieron aquí los monárquicos españoles, Maurras dejó de ser bienvenido. Y eso era claro. Es decir, aquí no hay que restaurar la monarquía y tal, alfonsinos y tal. Pues dijo, ya está, Maurras es de los vuestros, no te preocupes. A tomar por culo, no hace falta que venga. Muy estilo de nuestro querido comandante. Ellos fueron unos 500 más o menos. Y hubo en el Requeté, que vinieron por libre, y hubo también en banderas de Falange. ¿Vale? Realmente los franceses estuvieron un poco separados, aunque se crea la compañía Juana de Arco. Hay que entender una cosa, su participación fue muy política. Entendamos los tejemanejes de esa época, ¿vale? ¿Y por qué se crea la compañía Juana de Arco? Que eran 4 gatos. Porque las brigadas internacionales francesas eran un montón. Entonces, si en algún momento el comité de no intervención decidía que los franceses fuera, claro, los franceses en compañías sueltas, no es decir, se han ido todos los franceses. Si yo tengo una compañía francesa y digo los franceses fuera, que no llega a 500, y eran 15.000 los que están en el Ejército Rojo, pues todos los franceses fuera. A Franco ni le afectaba, se iban y punto. El tío era muy inteligente. También entendamos una cosa, su participación fue muy cara. Las tropas francesas la pagaban los españoles, cobraban más que los españoles, y entendamos también que luego el embajador francés se dedicó a comerles la olla a cualquiera que quería desertar e irse para hacer que volvieran. Como anécdota, Brasillac fue periodista en España en esa época. Y eso también pues, cabe destacarse y se puede leer en muchos de sus sitios. Los rusos blancos. Los rusos blancos. Esto es muy interesante. Porque hubo 129 rusos. Ni uno más ni uno menos. El 18 de julio unos 1000 se querían alistar. ¿Cuál fue el problema? El problema es que había que entrarlos a España clandestinamente. Y era más un follón que otra cosa. Esto del follón de los voluntarios, os puede recordar, los que hayáis leído sobre la Segunda Guerra Mundial, los voluntarios, las Waffen-SS y en la Wehrmacht. Era complicado acoger a unidades enteras, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, los 1000 rusos que iban a venir, pues acaban siendo 129, que vienen por su propia voluntad y a su propio riesgo. No hubo una organización oficial de la Rusa Blanca. Y eso también hay que tenerlo claro. Y otra cosa muy importante, no se les concedió una mierda. Mientras al irlandés, a Leon O'Duffy, que había sido medio teniente o no sé qué en el ejército libre irlandés, aquí estos oficiales fueron soldados rasos. Legalmente venían a luchar porque venían a luchar. Tengamos una cosa importante. Hubo 56 alistados en la Legión. ¿Y el resto dónde creéis que estuvieron alistados? Es muy fácil. El lema de los rusos blancos era por la fe, el zar y la patria. Se alistaron al Requeté. Cosa lógica. Pensar una cosa.
estos aguerridos combatientes, y hay que tenerlo claro, los rusos blancos tuvieron una vida de mierda. Lucharon en 1000 guerras y solo ganaron una, que fue la de España. Ellos venían de luchar en la Primera Guerra Mundial y perderla. Venían de luchar en la rusa, del 18 al 23, y perderla. La Unión Soviética, no creo que ganaran nada. La cruzada, hostia, de puta madre. Luego tenemos del 41 al 45 alistados en la Waffen-SS, en la cual mueren casi todos. O sea, estos 129 rusos fueron auténticos cruzados por la libertad de Europa. Para quien le interese este tema, es interesante un libro que se llama Por el zar y por la patria, que sacó Gayat Books hace unos años, con muchas fotos y tal, este típico tochos de libros que son realmente bastante interesantes. Yo he cogido un pequeño resumen que apareció en la revista Ahora, que me pareció, la verdad, un resumen muy interesante. Y ya nos quedan solo 2 pequeños apartados. He hecho una conferencia muy corta hoy, que es, hablamos de los romanos. La Legión de San Miguel Arcángel, la Guardia de Hierro, iban a ser miles, pero miles, o sea, se iban a listar miles. ¿Qué pasó? Lo mismo, el gobierno suyo lo para, dice que es un follón internacional, el caudillo igual dice, este marrón y tal, y al final vienen 8, pero no vienen 8 gilipollas, ¿vale? Vienen 8 personas importantes, tanto dentro del movimiento como por quien eran. Pensar que viene un príncipe, o sea, no viene 4 tajaos, también viene altos mandos de la Guardia de Hierro y de la Legión, y eso es importante. Sus nombres deben ser recordados y tienen importancia, porque hay 2 de ellos que os tienen que sonar. El general Cici Cantacuzino, John Mota, Genge Chime, que vete a todo a saber si lo digo bien, el Pater John Dumistrescu Borsa, Nicolae Totu, Vanica Dole, Basile Marín y el príncipe Alexander Cantacuzino. Estuvieron solo 15 días en el frente. Estos, ni política de historias entre medio y tal, al frente directamente. El 13 de enero del 37, John Mota y Basile Marín caen en el frente en Majadahonda. La expedición entera vuelve, se hacen funerales de Estado, hay 1000 imágenes incluso de Codreanu en el entierro de todos los altos jerarcas. Y es muy importante tener en cuenta que el 13 de septiembre de 1970 se inaugura el famoso monumento de Majadahonda, que sigue existiendo, y también hay que destacar aquí la gran importancia y conexión que crea la Guardia de Hierro rumana con Blas Piñar. Eso a él le influye muchísimo. Hay un libro de Jerez Riesgo que es muy interesante para leer, incluso escribe poemas, en el poemario este famoso que han editado ahora con el centenario, pues también hay muchos textos dedicados tanto a los caídos rumanos como a la Guardia de Hierro, y es muy interesante esa inspiración que recibe él, ¿vale? Y que como católico coge para crear fuerza nueva. Luego, para acabar, quería hacer un pequeño inciso, que el otro día me salió y se comentó, ¿no? Cuando realmente pues el caudillo luego, incluso aunque su política no fuera directamente ni heredera del fascismo ni nada de eso, permitió que los fascistas acabaran sus días, en muchos casos en España. Tenemos el ejemplo de León de Grel, al cual le da hasta la nacionalidad española. Por eso cuando dicen, ¡hay un belga aquí! No sé qué, ¿qué belga? Si este señor se llama José Luis, ¿sabes? Entonces, ahí eso es importante. Otto Skorzeny, el cual, pues, y otros alemanes que incluso siguen luchando contra el comunismo hasta el último de sus días. Muy interesante será el nuevo libro que ha escrito Jerez Riesgo, en el cual desmiente todas esas historias del Mossad y esas gilipolleces típicas de los enemigos. No tiene nombre aún porque no ha salido. Y Ori Asima, que está enterrado donde todos sabemos y hemos visitado. Ori Asima sigue escribiendo, sigue peleando. En este libro que os digo de Blas Piñar y la Legión de San Miguel Arcángel aparecen muchas cosas de Ori Asima. Ori Asima en los actos y tal siguió luchando por la libertad y contra el comunismo hasta el último día de su vida. A día de hoy la tumba de él y de su mujer están vilipendiadas y más que profanadas. Ante Pavelic, que vive en España y es asesinado como un perro en España, e incluso pues en tiempos ya más postreros, todos los italianos de Bolonia, Stefano della Chiae, la gente de Orden Nuevo, que viene aquí a seguir luchando, como decía Stefano, la patria está donde se lucha por el ideal. Así que, caídos extranjeros por Dios y por España, y buenas tardes, emborrachados todos pesados.